Nadie lo esperaba. Un simple momento cotidiano se convirtió en una pesadilla que ningún joven debería vivir. Un chico negro, solo, tranquilo, sin hacer daño a nadie, y aún así fue visto como una amenaza. Bastó una mirada llena de prejuicio para encender una cadena de miedo, acusaciones y poder mal usado. En cuestión de segundos, su tranquilidad se convirtió en peligro, su inocencia en sospecha y su vida en un juicio injusto sin defensa. Pero lo que ocurrió después no solo cambiaría su destino, también revelaría una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. ¿Estás listo para descubrirla? Era un día común, uno de esos que empiezan sin prometer nada extraordinario. Él era un chico tranquilo, responsable, acostumbrado a hacer las cosas bien. Tenía rutinas simples, sueños grandes y una familia que creía en él. Su vida estaba llena de pequeños momentos que daban esperanza. Risas en casa, metas por cumplir y la sensación de que el mundo, aunque difícil, podía ofrecer oportunidades si trabajaba duro. Caminaba por lugares conocidos, espacios que deberían sentirse seguros, sitios donde cualquiera podría existir sin miedo. Pero alrededor de esa normalidad, siempre había algo que él no podía ignorar del todo. Miradas que duraban más de lo normal, susurros que parecían dirigidos a él, aunque nadie lo dijera directamente. Esa sensación silenciosa de tener que demostrar una y otra vez que no era lo que algunos ya habían decidido creer. Aún así, seguía adelante, acostumbrado a sonreír, a mantenerse fuerte, a no dejar que el peso de los prejuicios apagara su espíritu. Ese día parecía como cualquiera, pero no lo era. Había una presencia, una tensión casi invisible, algo que estaba a punto de romperse. Un momento estaba a punto de llegar, uno que no solo pondría a prueba su paciencia, sino también su dignidad, su seguridad y su derecho a existir sin ser juzgado. Lo que estaba por suceder no solo cambiaría su día, cambiaría su vida. A medida que avanzaba aquel día aparentemente normal, algo comenzó a sentirse diferente. Era como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado, como si el aire mismo cargara con una sospecha que él no entendía, pero sentía en la piel. Primero fue una mirada fija, demasiado larga para ser casual. Luego, una presencia que no se alejaba, que parecía observar cada movimiento, cada gesto, como si buscara un motivo para convertir su existencia en un problema. No había hecho nada extraordinario, solo estaba allí, ocupando un espacio al que tenía derecho, pero para algunos, eso ya era suficiente para justificar el miedo. La incomodidad creció cuando notó cómo alguien comenzó a moverse con inquietud, como si su simple presencia representara una amenaza invisible, pero asumida. Fue entonces cuando la atmósfera cambió realmente. Lo que debería haber sido un entorno cotidiano empezó a sentirse peligroso. Gente observando, susurros cargados de prejuicio, miradas que no preguntaban, que no intentaban comprender, simplemente juzgaban, y dentro de ese clima, una decisión impulsiva, irresponsable y cruel empezó a tomar forma en alguien que, cegado por estereotipos, eligió reaccionar con miedo en lugar de humanidad. De pronto, toda su tranquilidad se vio reemplazada por una sensación fría y paralizante, la de ser señalado sin haber hecho nada, la de ser convertido en sospechoso solo por existir con el color de piel equivocado ante ojos llenos de ignorancia. Cada segundo parecía alargarse. Podía sentir cómo su corazón latía más rápido, no solo por lo que estaba ocurriendo, sino por lo que históricamente situaciones como esa habían significado para otros como él. Historias que terminaban mal, momentos que empezaban de forma parecida y terminaban con lágrimas, injusticia y dolor. La tensión siguió creciendo. El ambiente se transformó en un escenario de juicio silencioso. Caras desconocidas dejando claro que habían tomado partido sin saber nada de él.
No importaban sus sueños, su bondad, su esfuerzo, su vida. En ese instante, lo único que parecía importar era un prejuicio construido mucho antes de que él naciera. Sabía que en situaciones así, cualquier gesto podía ser malinterpretado. Sabía que incluso su calma podía ser vista como desafío. Y sabía, sobre todo, que no estaba siendo tratado como una persona, sino como una amenaza que debía ser controlada. Cada paso que daba parecía vigilarse. Cada segundo sin claridad aumentaba el riesgo. El miedo ya no era solo suyo, era también el miedo injustificado de quienes lo observaban, y ese miedo ajeno era aún más peligroso. Podía sentir cómo su dignidad estaba siendo aplastada lentamente, reducida a una etiqueta injusta. En su mente se cruzaban pensamientos de rabia, de tristeza, de impotencia. ¿Cuántas veces más tendría que justificarse por existir? ¿Cuántas vidas tendrían que pasar por situaciones como esta para que el mundo entendiera? Y mientras la tensión alcanzaba un punto crítico, mientras el ambiente se llenaba de una mezcla de temor colectivo e injusticia individual, algo más grande estaba a punto de suceder. Algo que no solo pondría a prueba su fortaleza, sino que también desenmascararía lo profundo del racismo que muchos intentan negar. El momento decisivo estaba cada vez más cerca, y cuando finalmente llegara, nada volvería a ser igual. En cuestión de segundos, todo explotó. Lo que comenzó como miradas y sospechas se transformó en un escenario de tensión absoluta. El chico ya no era solo observado. Ahora estaba rodeado por decisiones cargadas de prejuicio, voces elevadas, gestos bruscos. La atmósfera se volvió insoportablemente densa, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. No importaba cuán tranquilo estuviera, no importaba que no hubiese cometido ninguna falta. En esos ojos llenos de miedo y superioridad, ya estaba condenado. Su corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho. No era solo miedo a lo que podía pasar. Era miedo a lo que tantas veces había pasado antes. Historias que terminaban con titulares fríos, con lágrimas inconsolables, con silencios llenos de injusticia. Podía sentir cómo la dignidad se le escapaba entre los dedos, cómo su humanidad era arrancada y transformada en una amenaza imaginaria. Y en medio de todo, esa sensación brutal, la de no tener control sobre su propio destino, la de saber que haga lo que haga, alguien ya había decidido que él era el problema. El silencio del público alrededor era aún más cruel que las acusaciones. Miradas curiosas, cámaras grabando, gente observando como si se tratara de un espectáculo. Nadie se acercaba a defenderlo. Nadie preguntaba quién era realmente. Nadie veía al chico con sueños, con familia, con vida. Solo veían un estereotipo. Y en ese instante, comprendió lo frágil que podía ser la existencia cuando el color de tu piel decide el valor que otros te asignan. Parecía que todo iba a terminar de la peor manera. La tensión había alcanzado el punto máximo. El daño ya estaba hecho, incluso si aún no había ocurrido nada irreversible. En su interior, una mezcla de rabia reprimida, miedo profundo y una tristeza devastadora lo consumían. El mundo seguía mirándolo, juzgándolo, esperando algo. Y justo cuando la situación estaba a punto de romperse por completo, cuando el peligro parecía inevitable, algo ocurrió que nadie esperaba, algo que cambiaría el rumbo de todo, algo que revelaría quién tenía realmente el poder y expondría la verdad que muchos intentan negar. La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. Cuando todo finalmente se detuvo, no fue un final feliz, fue un final consciente. Él salió de esa situación con el corazón latiendo, pero con una herida invisible que no sanaría fácilmente. La humillación, el miedo, la sensación de haber sido reducido a un prejuicio, eso no desaparece. Sin embargo, también nació algo más, una verdad que ya no podía ocultarse. Esta no era solo su historia, era el reflejo de miles,
de generaciones enteras que han tenido que demostrar su humanidad en un mundo que debería reconocerla sin condiciones. Porque el verdadero impacto no está solo en lo que pasó ese día, sino en lo que decidamos hacer después. ¿Cuántas vidas más tendrán que vivir esto antes de que cambiemos algo? ¿Seguiremos mirando o empezaremos a actuar?